Jonathan Adie. En esta oportunidad soy el que les va a compartir a ustedes pues el taller de hoy. Bienvenido pues a todas las empresas que allí puntual pues se conectaron y, y bueno, y allí la idea es compartir con ustedes este espacio para poder eh, decirles a ustedes pues algunas herramientas que de pronto son útiles en todo el tema de la gestión ágil de proyectos como tal. Les voy a ir compartiendo eh, el listado de asistencia para que de allí, por favor, lo vayan diligenciando. Permítanme, me dan un segundito y ahí ya le comparto pantalla y bueno, y ahí activo cámaras que le estoy dando acá ingreso a otras empresas. Entonces, mientras aquí les doy ingreso, bueno, de pronto ya ustedes ya conocen con los extensionistas, pues de qué trata el programa. Nosotros en los temas de formación estamos diseñando la formación, los talleres, para que allí sea complementario a todo el tema de las acciones que nosotros ahí tenemos con ustedes. Eh, este taller en particular tiene una segunda parte que la idea es que más adelante nosotros lo podamos dar porque aquí nosotros en el taller está una parte metodológica. La idea es que hoy conversemos un poco referente a todos esos aspectos metodológicos y ya más adelante allí podamos que conozcan las herramientas. De todas formas, la idea es aprovechar pues el espacio aquí. Yo creo que nos estamos demorando una horita, dependiendo también de la dinámica pues que tengamos aquí con ustedes. Entonces, básicamente, eso es lo que nosotros vamos a ver hoy. Metodología y herramientas, que es parte fundamental dentro de estos procesos como tal. Listo, me confirma si me escuchan bien porque parece ser que tengo un inconveniente aquí de conexión, pero ya me estoy pasando aquí. Sí, ok, perfecto. Sí, ya me estoy pasando aquí a otra red para poderle compartir pantalla y enseguida ahí arrancar. Me dan un minuto y enseguida ya cambio aquí de red y enseguida empezamos para poderle compartir pantalla y les activo cámara enseguida para poderlo allí de pronto saludar y que bueno, ahí poder enseguida iniciar.
Listo, ahora sí. Buenas tardes otra vez a todos. ¿Me confirma si ven la pantalla compartida, por favor? Sí se ve. Listo. Bueno, nosotros hoy vamos a tratar las herramientas ágiles para la gestión de proyectos. Como les comenté ahorita, mi nombre es Jonathan. Yo hago parte del equipo de extensionismo tecnológico, pues que en este cuatrimestre le estamos acompañando a ustedes. Allí nosotros para el día de hoy vamos a compartir metodologías y también algunas herramientas, como les comenté como tal. Las preguntas, ahí me van alzando la mano y yo con mucho gusto les doy la palabra, o también al final también abro otro espacio de preguntas. De pronto, si no le doy la palabra enseguida es porque no tengo la pantalla allí. De pronto tengo la pantalla compartida y no les veo que están alzando la mano. De todas formas, ahí estoy pendiente pues de las preguntas que ustedes pueden tener. Nosotros, en el tema de las metodologías ágiles de proyecto, entre otras cosas, para gestión de proyectos, nosotros eh, no son simplemente herramientas. A veces más que se confunde, de pronto uno, con el hecho de tener algunas herramientas, no significa que, inclusive pasa con los temas de transformación digital. Los que tuvieron la oportunidad de asistir a la sensibilización pues, que nosotros hacemos, allí en su momento yo le estaba compartiendo que los temas de transformación digital no es una herramienta web, no es un canal digital. De pronto sí son necesarios, sí son algunos medios, pero el tema de transformación digital va mucho más allá. También tiene un tema de pronto de allí nosotros, un tema de formación, un tema de pronto de articular nuestros procesos. Y en este caso, las metodologías ágiles tienen de alguna forma casi que el mismo concepto referente al tema. Las metodologías ágiles no es una herramienta, realmente lo que uno allí sugiere y lo que uno le recomienda allí a las empresas es que primero implementen la metodología y después sí se van con un tema de herramientas. Por eso, ahorita en la presentación, a medida que vamos pasando las láminas, se darán cuenta que primero estamos hablando de las metodologías y ya después sí le hablamos de algunas herramientas sugeridas que ustedes pudiesen utilizar. Como les comenté al inicio, realmente el tiempo no nos alcanza de pronto de conocer todas las herramientas, pero por lo menos sí hablar del tema metodológico, que es parte fundamental, y ya en una posterior, de pronto, oportunidad, hacemos la segunda parte de este taller y allí sí le hablamos de por lo menos de 2 o 3 herramientas que nosotros estamos utilizando referente pues a la gestión de proyectos como tal. Ahí sí, bueno, y le hago un paréntesis en este tema en particular. No simplemente es para proyectos, de pronto ustedes que tengan algunas actividades en particular, como temas de servicio, como temas, inclusive en temas de producción, también de alguna forma se puede recomendar allí aplicar esta metodología. Entonces, el primer mensaje referente a el tema de la agilidad, que es parte fundamental inclusive en estos procesos de cambio, es que no simplemente son herramientas. No empiecen por implementar una herramienta si no tienen los aspectos metodológicos allí definidos, entre otras cosas, dentro de su equipo de trabajo. Lo segundo es que nosotros pensamos en estrategias integrales. Inclusive este programa, desde su concepción, pensamos en temas, de pronto en estrategias integrales, con todo el tema de los talleres, precisamente este taller, también el tema de herramientas, seguramente allí con las soluciones que se han planteado, se han definido algunas herramientas, también pensamos nosotros en el tema de pronto empresarial, que es de acuerdo a esos indicadores que seguramente en algún momento allí lo podrán, allí pues los extensionistas se los compartirán como tal. Entonces, en ese sentido, nosotros es un tema integral. Acá pasa totalmente similar. Nosotros siempre pensamos en que las empresas deben de tener las herramientas, de pronto lo pueden manejar por proceso, pero es importante que además de la parte horizontal también manejen el tema vertical. Entonces, allí, cuando nosotros hablamos de metodologías ágiles, es
un tema integral, no simplemente herramientas, sino también de alguna forma nosotros interiorizar toda esa metodología que se va a implementar y que además de eso el personal tiene que tener allí claridad del funcionamiento como tal. Nosotros, y ahí se les cuento un poco de la experiencia que hemos tenido en estos procesos. Para implementar una herramienta, el personal tiene que estar, además de capacitado, tiene que obviamente entender la mecánica de funcionamiento. Una de las primeras restricciones y que nosotros hemos tenido referente a este proceso es que nosotros para implementar de pronto una herramienta hay que el personal también hay que enseñarlo, además de manejar, vincularlo a una dinámica de trabajo. Y esta dinámica de trabajo es nosotros que cada personal realmente entienda. Por ejemplo, una de las herramientas que nosotros trabajamos es Trello, y en el tema de Trello la gente tiene que tener, además de cómo funciona, realmente el para qué funciona y en qué momento nos toca utilizarlo. Entonces, una de las primeras restricciones es nosotros intentar vincular al personal que efectivamente entre en esa dinámica de trabajo. Y es el principal reto que ustedes al inicio seguramente van a tener. Cómo nosotros realmente buscamos las mejores formas, las mejores estrategias para que el personal nuestro entre en esa dinámica de trabajo. Entonces, nosotros cuando hablamos de integralidad, hablamos de que no simplemente es nosotros imponer una herramienta, sino más que eso es realmente entrar en dinámicas de trabajo. Y esas dinámicas son los que nos dan los resultados que nosotros esperamos. Entonces, la segunda recomendación es, además de pronto, del tema de implementación, hay que pensar en cómo nosotros se capacita el personal, y además de capacitar al personal es que ellos entiendan cuáles son las dinámicas de trabajo que nosotros vamos a utilizar. Y eso es el tercer punto, que es el tema de rapidez. Nosotros en esta economía, y sobre todo realmente en este tema de la globalización, y bueno, y que cada vez realmente uno allí ve mejores cosas, y la facilidad pues que uno tiene de poderla, además de conocer, obviamente de adquirir, nos genera a nosotros un reto de estar de frente al mercado. Y además de eso, el tema de la flexibilidad y el tema de los cambios tienen que adaptarse rápidamente. Entonces, el tema de las metodologías ágiles, de alguna forma allí, uno de los pilares que tiene es la rapidez. Y la rapidez es cómo nosotros, de alguna forma, sobre todo, y en los temas de proyectos, que es parte fundamental, cómo nosotros vamos haciendo algunos entregables que sean rápidos. Entonces, igual ahí me adelanto un poco, de pronto ya en el momento que llegue la lámina que allí le presentamos, se lo explico pues con más de pronto detalle, pero el tema de rapidez lo que nos dice es que nosotros en los términos de entregables tenemos que tener la parcialidad, y la parcialidad de los entregables es que nosotros no esperemos hasta el último momento para poder entregar un producto, sino nosotros tenemos que, de alguna forma, entender que si nosotros, obviamente, hacemos parcial, la entrega del producto nos generan a nosotros unos cambios que sean flexibles, pero que además de eso nos va generando realmente la disminución o ese riesgo de que de pronto al final el producto no esté de acuerdo a la satisfacción del cliente. Por ejemplo, si uno va a entregar, por decir algo, uno va a entregar un mueble, lo que se recomienda es con el tema de la rapidez es que nosotros identificamos entregables parciales, por ejemplo, como temas de diseño, por ejemplo, como temas al final de inclusive los tipos de colores del mueble, por ejemplo, los tipos de materiales, de pronto inclusive algún de pronto entregable parcial, para que allí nosotros entremos en esa misma dinámica de entrega rápida hacia de pronto el cliente, y dentro del equipo de trabajo de alguna forma genera lo que uno conoce como de alguna forma motivación temprana, que eso nos da a nosotros que en la medida en que uno ve que está produciendo, está mostrando producto, uno ve unos resultados tangibles, la gente se siente más motivada. Cosa distinta es que tú estés trabajando, por ejemplo, un mes
y al final está un producto final y ya. Entonces, lo que uno recomienda es que semanalmente se establezcan unos productos a entregar y con base a eso la gente vea que efectivamente el producto se está viendo, que uno está mostrando algunos resultados y que eso le genera motivación a los equipos de trabajo durante todo el proceso. Pero al final, cuando uno tiene un entregable casi un mes, eso nosotros corre el riesgo de que además hay una desmotivación porque no es un producto tangible en corto tiempo. También el cliente, nosotros de alguna forma no tenemos ese feedback que muchas veces se necesita para poder corregir en el tiempo. Entonces, el tema de rapidez, lo que uno de alguna forma es establece entregas tempranas, intente, eso es lo que uno conoce en los términos de metodología, las iteraciones. Las iteraciones uno la puede hacer de forma semanal, eso ya de acuerdo al tipo de proyecto, de acuerdo al tipo de actividad, pero la recomendación es que nosotros no esperemos hasta el final hacer un taller definitivo, sino que intentemos parcialmente generar unos productos y que eso nos da a nosotros realmente la rapidez que se necesita. Lo segundo es el tema de flexibilidad. Uno, no sé ustedes, yo que de alguna forma, bueno, creo que yo que soy académico, allí el tema de la flexibilidad, muchas veces la teoría nos dice que a medida de pronto que allí en temas de pronto de proyectos, nos decían que entre más tiempo, por ejemplo, si la ejecución de un proyecto es un año, por decirlo algo así, los cambios al final del proyecto generan mayor impacto tanto en este triángulo, pues que uno de alguna forma pues conoce como los triángulos clave dentro del proceso, que son el tema del alcance, el tema del tiempo y el tema del costo. Ese triángulo que nosotros de alguna forma son los que inicialmente tienen mayor impacto en de pronto en estos procesos. A uno, si te cambian el alcance del proyecto, obviamente va a sufrir tanto el tiempo y el costo, además de otras cosas como el tema de calidad, además de pronto inclusive del mismo los stakeholders, en fin. Además de todas esas variables, nosotros siempre tenemos que estar pendientes con ese triángulo. Y la teoría nos decía a nosotros que, obviamente, a medida que va pasando el tiempo, los costos de los cambios son mucho más altos como tal. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un proyecto de un año, los cambios que nosotros de pronto podamos tener referente a la ejecución con los clientes a principio, esos costos van a ser mucho más bajos que si nosotros, de alguna forma, a final del proyecto, el cliente quiere un cambio. Eso es el discurso pues, que siempre se ha manejado y que realmente en algunos casos sí es así, pero sin embargo, lo que de alguna forma busca esta metodología es que esos procesos se flexibilicen. Y la flexibilidad nos da a nosotros, obviamente, que independientemente del tiempo, los cambios se puedan hacer y que esos costos realmente nosotros como de pronto como los que hacen no nos afecte tanto, porque si un cliente pide un cambio, eso nos afecta a nosotros el triángulo. Siempre pensemos nosotros, cuando van a hacer un cambio, pensemos nosotros en el triángulo que son alcance, tiempo y costo, que son los que realmente inicialmente nos generan unos impactos directos referente al tema. Entonces, ¿qué es flexibilidad? La flexibilidad nos dice que, como les comento nuevamente, es que nosotros podamos hacer cambios en el tiempo, que un cambio solicitado por el cliente no nos afecte tanto dentro del proceso. ¿Ya? Entonces, los productos con entregas tempranas nos permiten, además de tener ese feedback con el cliente, que realmente los cambios no se vean afectados en los triángulos, alcance, tiempo y costo. ¿Ya? Entonces, eso es importante allí que de pronto lo tengan presente como tal. Listo, nosotros allí, ok, permítanme aquí un momentico, ok, listo, ya le di acceso aquí a unas personas que están pendientes. Listo, bueno, y el otro enfoque a necesidades del cliente. Nosotros muchas veces y en cualquier ámbito y entre otras cosas, nosotros siempre manejamos el discurso que todo parte del cliente. Es decir, si nosotros supongamos que vamos a diseñar un producto nuevo, los diseños de los productos nuevos nacen generalmente de algunas necesidades o en su defecto unas oportunidades que uno puede identificar en un mercado. Ahí parte todo. En los temas de las actividades de los proyectos y sobre todo en los temas de metodologías ágiles, es importante que se maneje el mismo concepto.
todo tiene que estar enfocado en el cliente. Por ejemplo, si nosotros vamos a identificar condiciones de calidad de un proyecto, por decir algo así, o de un producto X, al final, esas condiciones de calidad, nosotros teníamos la concepción de pronto que la calidad está asociada a durabilidad. Y ahí les hago un paréntesis para hablar sobre todo en ese tema en particular. Nosotros allí, por ejemplo, el tema de las neveras, uno hace varios años la calidad uno la asociaba a temas de durabilidad. Entonces, uno, por ejemplo, en mi caso, había una nevera que tenía, mejor dicho, como 25 años y esa nevera nada más se había dañado 2 veces. Entonces, y había una nevera nueva que teníamos 5 años de haberla adquirido y ya se había dañado esas mismas 2 veces. Entonces, uno de alguna forma anteriormente tenía la concepción de que la calidad estaba en el tema de la durabilidad. En este momento, nosotros de alguna forma, y ahí para redondearle el tema del enfoque a las necesidades del cliente, nosotros la calidad ya en este momento no está asociada simplemente a la durabilidad de un producto, porque en este momento, y ustedes de pronto algunos me perdonan si realmente pienso en el consumismo, pero realmente los negocios se manejan en que cómo nosotros los clientes realmente intentamos que el cliente nos compre frecuentemente, ¿ya? Entonces, obviamente los productos, el tema de calidad no simplemente pasa por la durabilidad en un producto, sino nosotros tenemos que pensar es que en la calidad de alguna forma la asociamos a atributos del cliente. Entonces, los atributos ¿cómo son? De pronto colores, de pronto inclusive usos, inclusive de pronto ahora se habla mucho de temas de economía circular, en fin, todas esas metodologías que de alguna forma ustedes allí pueden conocer y que realmente en los temas de calidad tienen que ir asociados en atributos del cliente. Siempre pensemos en eso, no simplemente durabilidad, sino en esos atributos que el cliente valora y con base a eso nosotros realmente establecemos qué es calidad como tal. Entonces, en ese sentido, nosotros allí realmente cuando hablamos de enfoques del cliente, lo que hablamos es que tenemos que identificar cuáles son esos atributos que el cliente de alguna forma valora y de acuerdo a ello nosotros establecemos lo que es la calidad de un producto o un servicio. Entonces, nosotros de nuestras empresas tenemos que ir pensando realmente cuáles son esos atributos que el cliente valora y de acuerdo a eso nosotros establecemos la calidad, pero que además de eso sea el tema de los entregables parciales como tal. Entonces, cuando hablamos, nuevamente les digo, cuando hablamos de enfoques de necesidades del cliente, tenemos que ir pensando en esos atributos del cliente, por ejemplo, tiempos de entrega, por ejemplo, empaques, de pronto, usos, como le dije ahorita, por ejemplo, sabores, por ejemplo, temas de colores, en fin. Y ahí para cerrar este tema, de alguna forma, y esta lámina, les presento les cuento algo muy rápido. Nosotros hace como 7 años o un poquito más, nosotros allí, bueno, asesoramos una empresa que era del calzado y nosotros en su momento hacíamos unas baletas para temas de carnavales. Allí nosotros, el tema de las baletas de carnavales, buscamos realmente cuáles eran los atributos que el cliente de pronto valoraba. Entonces comenzamos a investigar y allí nos dimos cuenta, uno, el tema de la comodidad, dos, el tema de los diseños, la gente le presta mucho a los diseños y tres, a final de cuentas, el tema de pronto la resistencia del producto. Entonces nosotros teníamos esos tres atributos, tanto el tema de la comodidad de la baleta, tanto el tema del diseño de la baleta y tanto el tema de la durabilidad de la baleta como tal. Entonces nosotros realmente allí tenemos esos atributos, salió nosotros en carnavales, sacamos una producción de las baletas y allí nos fuimos al mercado, recuerdo yo que lo vendíamos en 40,000 pesos esos tipos de productos y ese primer año todo el mundo nos compró. Porque cumplíamos con estos temas de atributos. Para nosotros era un producto de calidad. Cuando fuimos al siguiente año a vender el mismo producto, no se vendió. Allí tuvimos resistencia en cuanto a la comercialización del producto y nos tocó buscar mercados alternos para por lo menos cubrir todo el tema de los costos directos como tal. Ese segundo año nos fue mal y comenzamos nosotros a hacer un estudio realmente qué pasaba. Cuando fuimos al tercer año, ahí nosotros realmente comenzamos a pensar en los dos focos. El cliente, pero que además de eso, nosotros como empresa que estamos dispuestos a realmente responder a esas necesidades del cliente. Entonces,
En ese momento nosotros nos fuimos al tercer año y reevaluamos el tema de los atributos de calidad. Los diseños los mantuvimos, la comodidad los mantuvimos, pero el tema de la durabilidad, para nosotros ese atributo no era negocio. Entonces es cuando uno realmente como empresa empieza a valorar cuáles son esos atributos que el cliente de alguna forma valora, pero que además de eso nosotros como empresa tenemos capacidad instalada de poderlo nosotros responder como todo. Entonces, allí, de alguna forma, nos fuimos con esos dos temas de atributos, tanto el diseño como de pronto el tema de la comodidad. Cuando fuimos al tercer año, lo que hicimos fue un producto de 40.000 pesos, lo bajamos a 20.000. ¿Qué pensamos? En las materias primas. En las materias primas identificamos algunos proveedores que nos generaban esos temas de los diseños. Nosotros mandábamos a pintar las paletas. Teníamos una persona que nos los pintaba y todo el tema era único porque era pintado a mano y eso nos genera a nosotros la exclusividad del producto. Y buscamos materias primas con proveedores que fueran mucho más económicos, pero nosotros sabíamos que la resistencia de alguna forma no era tan buena. Pero cuando nosotros nos fuimos al mercado ese tercer año, obviamente la gente tenía en mente que el producto hace 2 años costaba 40.000 pesos, ahora lo estamos vendiendo en 20. Nosotros nos fuimos al mercado y todo nos compró. Entonces, en ese tercer año nos fue súper bien y en el cuarto año también nos fue bien. Entonces, el fin de pronto el ejercicio que le estoy mencionando es que obviamente uno tiene que valorar todas esos atributos del cliente y con base a eso yo que estoy dispuesto realmente allí a de pronto ofrecer. Y para concluir, de pronto el ejemplo que les mencioné, nosotros en el ejercicio que hicimos en la identificación de esos atributos de calidad, de alguna forma nosotros comenzamos a valorar si realmente el cliente allí realmente era de valor el tema de durabilidad. Y a nosotros nos dimos cuenta que la gente en carnavales utilizaba el producto viernes de carnaval y ya nosotros sabíamos que inicialmente el producto que vendíamos en 40.000 pesos, el producto que nosotros teníamos allí, lo vendíamos el viernes y la gente el martes carnaval todavía lo tenía y lo puede utilizar para el próximo año. La gente que nos decía que no nos compraba el producto porque ya tenían el del año pasado y realmente era un producto bueno. Entonces lo que hicimos fue realmente buscar bajar costos, pero de alguna forma ofertar esas dos variables que eran el tema de diseño y que era el tema de pronto del tema de la comodidad, pero nosotros ya sabemos que el lunes de carnaval el producto estaba dañado. Sin embargo, le bajamos el precio. Entonces, ojo, no estoy de pronto diciendo que hagan productos de poca durabilidad. Lo que digo es que valoren los atributos y el tema de calidad, y por eso es importante el enfoque de las necesidades del cliente. Nosotros realmente evaluemos esos atributos y con base a eso respondamos lo que realmente valora, pero que además de eso para nosotros es negocio. En este momento, y por eso les puse el ejemplo de las neveras, el tema de durabilidad no es tan buen negocio porque no buscamos la recompra. La gente hace productos que obviamente no que se dañen en menor tiempo, sino que nosotros de alguna forma hacemos productos con nuevas cualidades, con nuevos usos y que eso de alguna forma son esos atributos que de pronto uno valora. Entonces, en los temas de los proyectos nosotros tenemos que ir enfocados a esas necesidades del cliente. ¿Qué son necesidades del cliente? Tiempos de respuesta, de pronto inclusive temas de garantía. Entonces, importante, tengamos claro cuáles son esas necesidades que de alguna forma el cliente valora como tal. Listo. Bueno, entonces, con base a eso, nosotros allí, con base a eso, definimos que las metodologías ágiles es una innovadora forma de trabajar y organizar flujos que divide los proyectos en partes, permite adaptarse sobre la marcha y completa y resuelve etapas en poco tiempo. Entonces, si yo voy a entregar una página web, nosotros entreguemos primero la parte, por decir algo, la parte visual. Después entreguemos, por decir algo, temas de funcionamiento. Después entreguemos nosotros temas de adaptabilidad, por decirlo así. Entonces, en ese sentido, las metodologías ágiles es cómo nosotros realmente organizamos flujos de trabajo, pero siempre pensemos en generar entregables en corto plazo. Ya nunca pensemos en que si nosotros tenemos un cliente que de alguna forma ustedes tienen un proyecto y sobre todo los temas de servicio, inclusive también se pueden los temas de producto, nosotros tenemos que generar esa dinámica de trabajo con los clientes que sea en cortos tiempos y no en tiempos largos.
porque vuelvo y les digo, allí nos afecta a nosotros la flexibilidad de los cambios, pero que además de eso nos genera a nosotros realmente sobrecostos cuando el cliente necesita algún tema de cambio como tal. Entonces, en conclusión, las metodologías ágiles nos dice a nosotros que obviamente organicemos y hagamos de pronto entregables en cortos plazos como tal. Listo. ¿Cuáles son los principios de las metodologías ágiles? Lo primero que de pronto para ir sintetizando lo que les comenté ahorita, primero que el cliente siempre en primer lugar y a través de entregas tempranas y continuas. Nosotros no podemos, y ahí sí les digo algo puntual, además del cliente, nosotros tenemos que tener en cuenta, y es el principal reto que ustedes van a tener, es cómo nosotros, nuestros equipos de trabajo realmente se pueden integrar a esto, al tema de la tecnología. Tú colocas, por decir algo, todo el mundo vamos a trabajar en tableros Kanban a través de una herramienta cualquiera, Bitrix, por ejemplo, que seguramente algunos las conocen y otros que no. Inclusive en el taller pasado creo que allí el compañero Miguel hablaba mucho de Bitrix. Bitrix nosotros lo utilizamos para temas de agilidad de proyectos. Tienen los mismos principios, casi todas las herramientas tienen los mismos conceptos de las metodologías y los funcionamientos cambian de algunas cosas, pero casi todas funcionan muy similar en cuanto a utilidad y en cuanto a resultados. Entonces, en ese sentido, nosotros de alguna forma, vuelvo y les comento que lo principal es que la gente entre en estas dinámicas. Entonces, en ese sentido, el tema de hacer entregas tempranas y continuas significa que nosotros vamos a mostrar resultados en corto plazo. Vuelvo y le repito, allí con el ejemplo, supongamos que nosotros vamos a tener, de alguna forma, vamos a crear un sistema de registro de notas de una universidad X. Entonces, nosotros comenzamos a establecer cuáles son esos atributos de los clientes, pero cuáles son esos entregables que nosotros podemos hacer en cortos tiempos. Entonces, si nosotros le vamos a diseñar un sistema de información o un sistema de registro de notas, de pronto los estudiantes, por ejemplo, el primer entregable puede ser la parte visual, es decir, la parte de ingreso. Entonces, de la parte visual, nosotros allí, uno de los atributos es que seguramente será uno que tenga el logo de la universidad, dos que tenga los mismos colores de la universidad, tres que de pronto tenga el tema del ingreso a una esquina superior derecha, que de pronto siempre esté allí actualizado la fecha de ingreso a la persona. En fin, nosotros comenzamos a establecer esos entregables que sean tempranos, pero no es viable, y sobre todo en estos momentos, que nosotros, si vamos, la universidad nos contrata a nosotros, una universidad X, nos contrata para entregar un sistema de información o un sistema de registro de notas, nosotros al final nos contrató a nosotros y por allá a los 6 meses le entregamos, aquí está el sistema de registro de notas. Eso no es viable en ningún punto de vista porque allí el riesgo de que el cliente acepte o no acepte es muy alto, a pesar que uno de alguna forma allí haya establecido unas condiciones de alcance inicial. Entonces, ¿qué es la recomendación? Definan unas iteraciones y las iteraciones las hacen semanal. Cada semana ustedes van a tener un producto. El producto inicial, ¿cuál es? La imagen de pronto del registro de nota, la parte inicial. Segundo, de pronto la publicación de notas por asignatura. Tercero, la publicación de horarios por asignatura. Cuarto, de pronto resumen de nota al estudiante. Quinto, de pronto la sumatoria de las notas. En fin, uno lo que va haciendo es definiendo con el equipo de trabajo, definiendo con realmente allí, con base también a las necesidades del cliente, cómo nosotros podemos parcialmente generar unos productos que el cliente de alguna forma nos evalúe, nos valore, y allí nosotros de alguna forma de esa parte metodológica lo que buscamos es que si hay un cambio, el cliente lo puede hacer y que a nosotros no nos genere un costo porque hay un feedback permanente, y ese feedback permanente te permite a ti como empresa realmente responder a esas necesidades y que el cliente de alguna forma vea que a lo largo de la ejecución del proyecto pudieron hacer cambios durante toda la vida útil, y no como el concepto tradicional era que obviamente nosotros, seguramente algunos proyectos, los cambios que se hagan al final del proyecto, el impacto de pronto afecta el triángulo. Siempre pensemos en el triángulo alcance, tiempo y costo. Eso es fatal en la ejecución.
Y nosotros siempre pensemos en que la afectación del triángulo no sea de pronto tan alta en los términos de tiempo como tal. Entonces, permítame acá que todavía hay empresas ingresando. Bueno, entonces en ese sentido, pensemos nosotros en entregas tempranas. Estar siempre abierto al cambio. Nosotros muchas veces somos rígidos. A veces uno es muy rígido y sobre todo en estos mercados tan cambiantes, uno, inclusive, yo que soy ingeniero industrial y yo el tema de estandarización sí creo. Sin embargo, la estandarización debe ser de forma flexible. Nosotros no podemos amarrar procesos, nosotros no podemos de alguna forma, inclusive, colocar procesos cuadriculados, porque eso afecta que, obviamente, cuando se den algunos cambios, por ejemplo, el tema de la pandemia, que eso nadie lo esperaba, hubo unos cambios, algunos se fortalecieron, hay otras empresas que se mantuvieron, hay otras empresas de pronto que se debilitaron, pero obviamente las capacidades de respuesta que uno tenga a esos efectos le genera a uno, obviamente, viabilidad como temas empresariales. Entonces, nosotros en este momento hay que estar abiertos siempre al cambio. El cliente no es que siempre tenga la razón, sino de alguna forma nosotros tenemos que generar algunos valores agregados. Obviamente el cliente es quien nos paga a nosotros y tenemos que generar algunos valores agregados, obviamente, que les permitan a ustedes generar utilidades, pero que además de eso están vendiendo un producto que sea costo-beneficio viable como tal. Entonces, lo otro es siempre estamos nosotros abiertos al cambio. Entregas con valor. Uno, como ya les comenté el ejemplo, nosotros tenemos que valorar. Cuando hablemos, siempre tengan eso presente. Cuando hablemos de calidad, la calidad en estos momentos son atributos. Pensemos en esos atributos que el cliente valora. De pronto algunos ya lo tienen, pero los que no lo tienen, háganse una lista de esos atributos que el cliente valora con base al producto que uno está vendiendo o con base al servicio que uno está prestando, o en su defecto ambas cosas, producto y de pronto y servicio al tiempo. Entonces, hagan ese ejercicio de nosotros realmente, y ahí les dejo una tarea y después lo revisamos de pronto en un taller final, uno de los últimos, donde nosotros hagamos un mapa inclusive de procesos de valor referente a lo que el cliente de alguna forma valora, pero que además de eso, cómo nosotros al interior de nuestros procesos ofrecemos ese valor hacia el cliente. Entonces, hagan ese ejercicio del cliente realmente, qué es lo que valora, tiempos de entrega, de pronto, como les comento, productos, funcionalidades del producto, en fin, todas esas de pronto atributos que usted puede identificar referente a de pronto a lo que ustedes comercializan, y allí hagan internamente, háganse un mapa de proceso y identifiquen en qué momento realmente ustedes responden a esos que valora el cliente, ¿ya? Entonces, háganse, de pronto se los menciona de forma como compleja, se escucha así como complejo, pero háganse el ejercicio que más adelante en otro taller, allí de pronto podemos mirar eso, allí con más definición y de pronto con más práctica. Pero en este tercer punto, hagan ese ejercicio. Identifiquen qué es lo que valora el cliente referente a su producto o servicio, cuáles son esos atributos, pero también hagan el ejercicio ustedes internamente es, dentro de mis procesos, en qué momento yo respondo a esos atributos, con qué actividades. Y ahí es cuando uno realmente, y sobre todo en estas metodologías, por ejemplo, como Lean Manufacturing, donde uno de alguna forma allí lo que hace es que y ahí sí le hago otro paréntesis, igual me adelanto un poco, una de las metodologías es Lean Manufacturing. Sin embargo, allí nosotros tenemos que identificar realmente cuáles son esas actividades de transformación. Muchas veces, y yo sé que de pronto les genero full información, pero bueno, lo importante allí es que ustedes de pronto puedan conocer algunas metodologías como la de Lean Manufacturing, donde uno, dentro de los procesos que uno tiene en las organizaciones, ya sean productos o servicios, uno, cuando quiere hacer una mejora, las primeras actividades o los primeros procesos que uno va a analizar
son los que nos generan transformación de una materia prima o en su defecto de una información que entra. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy comprando madera, por decir algo así, todas las actividades que me generen a mí la transformación de la madera para un producto final son aquellas actividades que yo voy a analizar para poder mejorar mi proceso. Por ejemplo, ¿cuál sería la otra cara de la moneda? Transporte. Los transportes internos no generan valor. Inventario, y es un tema de mucha discusión, en producción no generan valor. Tiempos de espera no generan valor. Que algunos, inclusive el tema de inspección de calidad, en algunos casos, a pesar que con esa actividad podemos garantizar esa calidad del producto final, pero sin embargo, en muchos casos, esa inspección de calidad evalúen porque son tiempos que al final no generan transformación. Y eso de alguna forma a la larga termina siendo, no es que sea un sobrecosto, sino que esos temas de inspección de calidad evalúenlo bien, porque la idea es que el proceso que ustedes planean dentro de su organización de entrada sean lo mejor posible. Si tú tienes una actividad de forma estandarizada, que sea flexible, pero que esa actividad, de pronto, las actividades que se hacen, ustedes las diseñaron de tal forma que ese proceso se haga de la mejor forma, se supone que el resultado tendría que ser un resultado de calidad. Sin embargo, obviamente, algunas actividades y algunas materias primas sí necesitan inspección, pero en la medida en lo posible intenten realmente esas inspecciones de calidad reducir tiempo porque no generan valor al proceso por el tema de los costos que eso están asociados. ¿Que son necesarios? Sí, pero como les comento, si ustedes quieren, y sobre todo el tema de producción, si quieren mejorar el proceso, las primeras actividades que ustedes se van a concentrar son los que generan transformación a la materia prima. Entonces, eso es importante allí que de pronto lo tengan en cuenta. Entonces, en el tercer punto, entregas con valor, hagan el ejercicio de cuáles son esos atributos de calidad del cliente y cuáles, dentro del proceso productivo que yo tengo en la empresa, realmente cuáles son esas actividades que responden a esos atributos. Hagan ese ejercicio y allí de pronto intentan fortalecer, obviamente, esas actividades que son de impacto para esos atributos del cliente. Lo cuatro es eliminar silos organizacionales entre los equipos. Nosotros en los temas de eliminar los silos, de alguna forma, allí es el trabajar con gente, y ahí de pronto les pido disculpas tanto a ustedes como a los compañeros, de pronto trabajar con personas, una de las acciones mucho más difíciles. ¿Por qué? Por las mismas dinámicas de cada profesional. Ya hay unos que de pronto tienen una dinámica distinta y además de eso hay cosas que motivan a una persona y a otra le motivan otra cosa distinta. Entonces, en ese sentido, nosotros cuando trabajamos con equipos de trabajo y sobre todo en entrega de algún producto o servicio donde puede intervenir 2, 3, 4, 5 personas, cada uno tiene una metodología distinta de trabajo a pesar que uno intente estandarizar y cada uno tiene una motivación distinta. Entonces, nosotros allí lo que se intenta hacer de alguna forma es eliminar silos organizacionales entre los equipos. Intenten realmente, de alguna forma, con base a esas entregas tempranas, que allí editamos, obviamente, duplicidad de actividades, pero que además de eso la gente se concentre en lo que realmente es fuerte. El deber ser, pero a uno realmente en la práctica es complejo, el deber ser es uno identificar capacidades de cada persona y con base a eso tú haces en lo que tú eres fuerte. Sin embargo, obviamente en el día a día hay unas cosas que se pierden porque allí muchas veces uno se centra mucho en la parte operativa y pierde la noción referente al tema estratégico, pero en estos casos, en las metodologías ágiles, lo que nos buscan a nosotros es, obviamente, eliminar esos hilos organizacionales entre los equipos. No podemos, de alguna forma, generar desmotivación. Motiven a los equipos, pero los equipos no se motivan, además de hablar a la persona, sino que ellos vean resultados en corto plazo. Los resultados a corto plazo generan motivación dentro del equipo. ¿Qué es lo que el 5 punto? El cuarto y el quinto punto son muy similares referente al tema. Comunicación directa. Nosotros allí tenemos que, obviamente, generar algunos canales de comunicación
la forma directa siempre va a ser lo mejor referente a estos tipos de procesos. Me voy a ir un poco más rápido para poderle allí de pronto ahí avanzar más referente a la presentación. Mantener un ritmo de trabajo sostenible, eso es importante. El tema de nosotros entregar en cortos tiempos nos generan a nosotros dinámicas de trabajo sostenible, porque cada semana hay un entregable y eso es una dinámica que al final le genera, además de tener entregables en tiempos cortos, nos genera sostenibilidad dentro de la línea de la vida misma útil de los proyectos como tal. Excelencia continua, realmente todos tenemos que aplicarlo. Hay cosas que sí o sí tenemos que tener y el tema de la exigencia continua, de la mejora continua, eso nosotros tenemos que obviamente allí implementarlo, ¿ya? Todo proceso se puede mejorar independientemente de que alguien lo haga súper bien, todo se puede mejorar y además de eso que sean flexibles, hagan sus procesos que puedan cambiarlo y eso les genera a ustedes obviamente mayor capacidad de respuesta para de pronto con esos cambios de consumo de los clientes. La simpleza es importante, ojo, no se confunda con el tema de simplemente de hacer las cosas por hacer. Nosotros, cuando hablamos de simpleza, generar unos procesos que sean full dinámicos, no de alguna forma generen muchos retrabajos dentro de un proceso. Muchas veces uno, por intentar estandarizar un proceso como tal, lo que genera son, de alguna forma, mayores restricciones y mayores demoras en el proceso. Sea muy simple en cuanto a la parte, obviamente, de la generación de actividades, pero obviamente en la parte de nosotros, por ejemplo, los términos de calidad. Intenten ser muy simples en eso. Pueden hacer una matriz, pueden hacer ustedes cualquier tipo de herramienta de calidad que les permita generar esa inspección rápidamente, ¿ya? Entre más simple sea, mucho mejor y eso no traba los procesos. Entonces siempre pensemos en hacer procesos que sean simples y esto muchas veces, y vuelvo con los que nos mencionó ahorita, la primera restricción para implementar metodologías ágiles es dinámicas de trabajo. La gente tiene que vincularse a esto y no tiene que ser muy simple. Y ese es el primer reto. Entonces, por eso es importante nosotros establecer, antes de herramientas, implementen primero metodología y después sí se van a la herramienta. Si alguno quiere implementar Bitrix, Trello, no lo implementen enseguida. Mejor piensen en nosotros generar metodologías de trabajo y después de la metodología sí vamos a la herramienta. Antes no, porque realmente allí el reto interno es mucho más complejo. El equipo más libre genera más valor. Realmente nosotros allí la flexibilidad, muchas veces uno estandariza demasiado el proceso, que ahí lo que no nos genera a nosotros es mejora, ¿ya? Porque cuando uno estandariza de alguna forma, y yo que soy ingeniero industrial, yo sí creo en la estandarización porque eso te genera reducción de tiempo, costo y de pronto muchas variables allí de importancia, pero que sea flexible. No amarremos mucho los procesos porque eso no permite que hacia futuro podamos cambiarlo, pero que además de eso podemos mejorarlo en el tiempo. Y siempre nosotros pensemos en cómo somos mucho más productivos como tal. Entonces, esos son como los principios de las metodologías ágiles. Ya referente a la metodología, nosotros allí, de pronto para entrar ya acá en la metodología, primero está Scrum, que es una de las, de pronto algunos los conocen, hay otros que no. Esta metodología realmente va con el concepto de iteración y la iteración como yo a través del tiempo puedo entregar algunos productos en cortos tiempos, pero que además de eso, esas entregas tienen que ir con base a, obviamente, a los atributos del cliente. Entonces, la metodología funciona de pronto de esta forma, donde uno, para implementarla, lo primero que tiene que identificar son las iteraciones y las iteraciones nos dicen a nosotros cuáles son los tiempos de entrega que vamos a tener y siempre piensen en, obviamente, en la parcialidad, ¿ya? Es importante que evalúen eso, allí lo tengan de pronto presente, de alguna forma nosotros establezcamos en qué momento se ejecuta la iteración, ahí es cuando entran las herramientas, uno de alguna forma tiene que buscar agilidad en los procesos y en esto tiene que ir acompañado de una herramienta porque te permite a ti revisar
los productos de forma mucho más ágil. No de pronto los equipos de trabajo te tienen que mostrar lo que han hecho, sino que de alguna forma la persona va haciendo y va montando. La persona va desarrollando y enseguida va ahí colgando los entregables. Y uno de alguna forma lo toma donde esté, en alguna plataforma, lo revisa, da las recomendaciones y ya la persona sabe que efectivamente tú lo revisaste, que tuviste unas recomendaciones referente al tema. Entonces, eso, obviamente las herramientas sí son necesarias, pero que de alguna forma nosotros tenemos que, obviamente, planificar esas interacciones que pudiésemos nosotros tener. Recomendación, ustedes la hacen de acuerdo al proyecto, el tema de los tiempos. Por lo menos intenten de pronto proyectos de mediano plazo, hagan entregables que sean semanales, hagan entregables pues que quincenales es un poco lejos, pero igual lo pueden hacer, pero sí piensen nosotros en generar esa dinámica de interacción, ya que semanalmente nosotros tenemos que revisar unos temas de entregables parciales. Vuelvo y les digo, esta metodología de alguna forma, allí lo que busca es que a través del tiempo nosotros podamos planificar cuáles son esos entregables, de pronto pudiésemos nosotros definir que son semanales, pero que además de eso tenemos que establecer obviamente cuáles son esos atributos que cada entregable va a tener. Entonces, no simplemente es entregarlo, sino internamente nosotros establecer esos atributos que de alguna forma realmente nos permiten validar que el entregable está. Si tú entregas un entregable, establezcan cuáles son esos parámetros del entregable, parámetros de calidad, y con base a eso nosotros va a ser nuestra punto de referencia. ¿Y cómo se hace en el tema de las condiciones o de pronto de los atributos de aceptar el producto? Con base a las necesidades del cliente? Si el cliente valora o el color verde, ustedes en todos los productos, una de las condiciones de calidad es que esté el verde allí. ¿Ya? Si el cliente valora, por decir algo, los temas de diseño, uno, de alguna forma, en los entregables, una de las condiciones de calidad es el diseño. Entonces, eso es importante, pues, que allí lo tengamos presente como tal. Esta no, porque esto es del sistema. El otro es Kanban. Realmente, Scrum es una, Kanban es otra. El Kanban termina siendo un tablero, ¿ya? Realmente es un tablero donde visualmente nosotros de alguna forma pudiésemos organizar actividades. El Kanban, como lo ven de pronto allí en pantalla, donde nosotros, tú lo puedes organizar de acuerdo realmente a lo que tú, de pronto, de acuerdo a las actividades que tenga en tu empresa. Hay gente que lo maneja por tareas, por ejemplo, una primera columna donde estén todo el tema de las tareas que hay que desarrollar, todas las actividades. Hay otra columna donde se muestra lo que se está haciendo en este momento. Hay otro donde realmente se muestre lo que tenemos organizado por la semana. Hay otra columna que podemos nosotros colocar que está en revisión. Hay otra columna que está ya realizada, pero de forma visual, nosotros por columna manejar, obviamente, cada uno de esas actividades, cada uno de esas tareas, pero que todo el mundo sepa realmente cuáles son ese backlog, ese listado de tareas que uno pues tiene a través de, obviamente, de estado que uno lo pudiese tener. Lo tradicional es manejar tareas pendientes, tareas por hacer, tareas en progreso, tareas en revisión, tareas realizadas. ¿Ya? Eso es lo tradicional. Pero como estos son procesos ágiles, no es camisa de fuerza. Inclusive, uno lo pudiese organizar hasta por persona. Persona X tiene tantas tareas, persona Y tiene tantas tareas, persona Z manejan tantas tareas. La metodología Kanban nos permite a nosotros de forma visual dimensionar cuáles son esas actividades que uno tiene, pero que además de eso, cuál es su estado y cuál es en línea de tiempo su ejecución. Entonces, es muy sencillo realmente. Y si uno se va, igual vamos a hacer otro taller donde esto ya de alguna forma podamos inclusive explicarles herramientas y de alguna forma ahí se conecta esto. Pero como les comento, lo primero es la parte metodológica. Por eso es que aquí uno les explica, pero ya después viene la herramienta. Si uno implementa una herramienta, a través del tiempo corres el riesgo de que te funcione o no te funcione. ¿Por qué? Porque, vuelvo y les digo, es importante nosotros interiorizar los procesos y además de eso, dinámicas de trabajo. Entonces, la gente, cuando están de pronto dimensionada a trabajar,
donde tú hiciste un producto, hiciste, por ejemplo, en temas administrativos, mandaste un correo con tu producto, lo mandaste y tú ya te desentendiste. A final de cuentas, tú sacarlo de esas actividades cotidianas que tienes y tú decirle, ahora en este momento tú no vas a mandarme un correo, sino lo que tú vas a hacer es, apenas termines, montas el archivo en una plataforma que es la que nosotros vamos a utilizar y ahí se maneja todo. Lo bueno de esas herramientas que te generan alerta y de alguna forma te pueden conectar a correos electrónicos, te pueden conectar a calendarios y esa misma dinámica te permite a ti realmente hacerle, además de trazabilidad, generar de alguna forma flexibilidad y rapidez en los términos de cambio, de revisión, inclusive hasta de ejecución. Entonces, en este momento, lo importante, y es de pronto el objetivo del taller, es que ustedes conozcan metodologías nada más. En una posterior taller, que eso después lo organizamos con tiempo, sí ya allí les explicamos dos herramientas porque a veces los tiempos no nos dan referente al tema. Entonces, la primera metodología es Scrum, tal segundo que es Kanban. Kanban es una parte visual, vuelvo y les digo, donde están por columna y ustedes allí pueden organizar temas de trabajo como tal. Está el tercero que es Lean. El tema de Lean es otra metodología ágil. Esto es un tema mucho más de producción. Inclusive de este tema, el último taller de pronto que podamos dictar, si el tiempo obviamente nos da, nos concentramos en esta, porque realmente la casa Lean tiene varias buenas prácticas porque termina siendo nosotros, bueno, el discurso que siempre uno tiene es que las metodologías terminan siendo unas buenas prácticas, pues que en conjunto nos muestran a nosotros unos resultados en los tiempos esperados. Ya son simplemente buenas prácticas, son sugerencias. Cada uno utiliza de acuerdo, obviamente, a lo que le funciona, a lo que no le funcione. Uno le sugiere cosas, pero cada empresa es autónoma en implementar de pronto sus metodologías de acuerdo a su conveniencia. Nosotros lo que intentamos es, obviamente, generamos buenas prácticas y en ese caso ya ustedes las adoptan. Con Lean tiene varias y son de alguna forma en temas de producción y son distintas. Por ejemplo, el tema de los, por decir algo, referente a los flujos continuos, por ejemplo, los sistemas empujados, que es uno, donde lo que se dice es que nosotros en esos sistemas empujados, y ahí les hago un paréntesis de pronto para que allí podamos como comprender un poco lo que trata la casa Lean. Los sistemas empujados lo que nos dice a nosotros es que en los términos, vamos a suponer un ejemplo full práctico, tenemos una empresa X, muchas veces los empresarios, y en ese caso de pronto yo sé que en el caso particular ustedes no, pero algunas empresas sí, uno produce de acuerdo a lo que tiene de pronto en el bolsillo. ¿En qué sentido? Si yo fabrico, por decir algo, una fábrica de galletas, ¿cuántas galletas usted va a producir? Ustedes dicen, listo, yo tengo tanto presupuesto, con base a eso son las galletas que yo voy a hacer. Entonces, lo que nos dicen a nosotros los sistemas empujados es que la producción va ligada, aunque parece simple, pero en la práctica eso se vuelve complejo y ahora les digo por qué. La producción tiene que estar sujeta a los clientes. Por ejemplo, yo produzco de acuerdo a lo que el cliente me está pidiendo. Si el cliente me pide 10, yo produzco 10. Si el cliente me pide 50, yo tengo una producción de 50. Si el cliente me pide a mí 150, yo tengo una producción de 150. Sin embargo, ese es el deber ser. En ese sentido, lo que intenta Lean allí con el sistema empujado nos dice es que nuestro proceso, nuestras actividades tienen que estar sujetas a pedidos, ¿ya? No estar sujetas a, de pronto, a conveniencia de ustedes en el sentido de lo que tengo en el bolsillo, porque a la larga termina siendo una bomba de tiempo. Entonces, uno produce 100 galletas y después uno se va, yo miro después cómo las vendo. Y en ese mira cómo yo las vendo, te demora mucho más tiempo en vender y eso a la larga termina siendo en retornos de la inversión. Recuerden que la plata en el tiempo es distinto y eso a través del tiempo te generan pérdidas que uno no lo ve. Pero obviamente no es lo mismo uno ganar 100 pesos en una semana que ganarse los mismos 100 pesos en 2 meses. Son dos cosas distintas. Y en ese sentido, lo que busca es nosotros realmente tener un retorno de la inversión en tiempo mucho más corto y así el flujo de inversión, de utilidad sea mucho más efectivo. Pero sin embargo, como les comento, ese es el deber ser, pero en la práctica algunos me dirán, pero es necesario el inventario. Si es necesario el inventario,
pero obviamente hay algunos tipos de productos que tú tienes que tener de pronto productos a la venta allí, pero con base a una tendencia. Si tú no tienes tu inventario con base a tendencia, corres el riesgo de que algunos productos, obviamente, allí estés perdiendo dinero. Entonces, los inventarios sí son necesarios en muchos casos, pero la idea es que el inventario sea lo más bajo, pero que además de eso vaya conforme a unas tendencias. Ya, la tendencia es la que te dice a ti cuál es realmente los niveles de inventario que tú vas a tener. Si tú no tienes eso, obviamente tiene un riesgo muy alto que puede generar algunas pérdidas. Entonces, Lynn habla mucho de esos temas en particular y en su momento allí también podemos hacer un taller referente a eso. Entonces, tres metodologías que nosotros allí, pues, está Scrum, está Kanban y está Lean. Todas las herramientas que yo les voy a mostrar ahorita, el 90% utiliza las dos metodologías, Scrum y Kanban. Todas utilizan esas dos mismas metodologías. De pronto ya el término operativo de cómo funciona cada herramienta es lo que cambia, pero todas funcionan de la misma forma. Entonces, en temas de herramientas tecnológicas para la gestión de proyectos, y eso nosotros le hacemos un recuento de todas, bueno, no de todas, sino de las que uno de pronto ve en el mercado, de algunas, porque hay muchísimas, y más en estos momentos, de algunas. Simplemente allí, pues que uno le hace algún tema de pronto de conocimiento. Primero, pues Project. Ustedes conocen, uno en las universidades, cuando uno estudiaba, la única que le presentaba era una Project. Project buena, pero para temas de pronto de rutas críticas, de pronto para identificación de recursos, para temas presupuestales, pero obviamente en este momento, a través del tiempo, no nos generan a nosotros trabajos colaborativos, que eso es lo que nos generan de pronto otras herramientas que le permiten a trabajar varias personas al tiempo. En este momento, de pronto inclusive ya Proyección es una buena herramienta para temas de proyectos, pero como les digo, sin embargo, se pierde esos conceptos de nosotros trabajar en equipo, de trabajar colaborativo, porque es una herramienta que tú descargas en el equipo y nada más la persona de pronto que está en el equipo es la que puede trabajar ahí. ¿Cuándo es buena esa herramienta? Cuando realmente el proyecto es tuyo y tú seas una sola persona que tiene que tener control de todo. Ahí sí es bueno porque no es necesario personas que trabajen al tiempo referente al proyecto y que como es persona única no hay problema. Si es útil en este caso. Es muy fácil de utilizar, realmente es muy intuitiva, viene también de la misma casa pues de Microsoft, tiene todo el tema final de articulación pues con Excel. Si tú manejas Excel, esta herramienta realmente, aunque tiene unas cosas muy distintas, pero el tema de licenciamiento funciona por casillas, tú colocas las actividades, tú colocas el tema final de la jerarquización para saber qué depende de qué, y allí tú tienes tu herramienta Project. Esta seguramente, realmente, ahí en el próximo taller, pues que no sé si es el próximo de pronto, en el cuarto o quinto, ahí después les enviamos la programación, ahí nosotros les explicamos una de las herramientas como tal. Project seguramente no va a ser porque no permite realmente el tema de nosotros trabajar colaborativamente. Synapse es una que nosotros allí pues está en el mercado. Realmente la interfaz es súper sencilla, es muy intuitiva. ¿Qué nos genera Synapse? Control de la planificación, por ejemplo, en temas de actividades, de pronto de las actividades a quién está asignada, por ejemplo, a qué fase el proyecto pertenece, por ejemplo, algunas indicaciones que ustedes quieran colocar allí a la actividad. Entonces, en temas de planificación, muy buena. Control de trabajo también, porque de alguna forma puedes tú identificar cargas de trabajo por equipos de trabajo, cargas de trabajo por persona, y eso allí es una buena herramienta. Controla los recursos, permite realmente a cada actividad generar el recurso y te puede de alguna forma visualizar realmente los recursos por actividad. El tema de los costos también tiene allí esa particularidad y el tema de la comunicación, porque esta herramienta tiene chat interno, inclusive tiene temas de llamadas allí que puedes hacer. Y bueno, y además de eso tiene una parte pues, que es gratuita. Ya todas las herramientas, la mayoría son gratuitas. Yo les digo cuáles son gratuitas y cuáles de pronto, la mayoría hay una parte que tú puedes, el tema de lo gratuito te genera a ti unas restricciones, pero para empezar,
es funcional. ¿Qué nos muestran? Como les comento, tiene un tema de un diagrama de Gantt, que eso visualmente nos genera a nosotros realmente esa ruta que el proyecto va a tener, y tiene ya unas plantillas predeterminadas. ¿Qué es lo importante? Que sea full sencilla. Ya la interfaz es muy amigable. La otra es Trello. Trello es un Kanban donde tú de pronto puedes establecer tareas. De pronto esta herramienta, si se las explicamos, ahí le vamos a explicar en otro taller 2 herramientas de esto porque es larguito. Allí uno se tarda como 1 hora, más o menos, 1 hora y media. Y bueno, en su momento ahí le explicamos. Trello es una herramienta que nos permite, ojo, simplemente recomendación, si ustedes quieren empezar por una herramienta, empiecen por la más sencilla y la más flexible y amigable, tanto para ustedes como para su equipo de trabajo. Y la más sencilla es esta. Realmente es lo que uno es la más, de pronto, allí puedan de pronto tener allí. Odoo es otra. Bueno, perdón, Trello, vuelvo y les digo, es un Kanban. Están actividades, podemos nosotros darle inclusive a cada actividad ciertos criterios de valoración. Eso es importante tenerlo porque uno le asigna una actividad a una persona y allí dentro de esa actividad tú puedes tenerle algunos atributos, condiciones de calidad y te permite realmente hacerle seguimiento a eso. ¿Qué otra cosa buena tiene? El tema de trabajar colaborativamente, el anterior también. Tiene fácil acceso a herramientas de Google, que eso es la gran mayoría utilizamos Google. También tiene acceso a temas de Microsoft, que eso también es importante. Tiene conexiones directas a los calendarios. Tiene inclusive temas de generación de alerta. Cada vez que se te vence una actividad, tú puedes colocar la alerta. Y eso, obviamente, cuando tienes asociados los correos electrónicos a las colaboradores, le generan alerta ustedes saben que en este momento uno hace con su calendario cuando se vence cada actividad y eso le genera una alerta, inclusive desde el equipo. Bueno, esta herramienta tiene conexión referente al tema. Odoo realmente también tiene un Kanban. La interfaz es súper fácil. Obviamente Trello es mucho más amigable por todo el tema visual. Odoo es mucho más completa. La diferencia entre Odoo y Trello es que Odoo tiene allí flexibilidad de tú poder hacer el software con base a la necesidad del cliente. Por ejemplo, en temas de inventario, si tú estás manejando un inventario, Odoo tiene la oportunidad de tú poderlo programar, por decirlo así, obviamente con acompañamiento de ello, ese tablas de inventario con base a tus necesidades. Eso tiene Odoo. A diferencia, Trello es un Kanban y de allí tú lo puedes aplicar unas automatizaciones, pero Odoo es mucho más flexible porque es mucho más completa. No significa que una sea mejor que otra, sino que va de acuerdo a las necesidades de uno como empresa. Entonces, Odoo es muchísimo más completa porque tiene inventario, tiene temas de proyectos, porque tiene temas inclusive de control de procesos, costos, temas hasta contables, y allí tú puedes articularlos entre sí. Que es más costoso, sí, tiene una herramienta, pues un tema que es gratuito, tiene hasta un CRM. Trello no tiene CRM, Odoo sí tiene CRM, y ahí tú puedes conectar varios procesos. Bitris, el tema con Bitris inclusive ya tiene las herramientas dadas, como lo ven en pantalla. De pronto tiene temas de comunicación, de pronto tiene temas de tarea, que es lo que nosotros estamos viendo en este momento, tiene CRM, tiene un contact center, y bueno, y tiene este espacio en la nube. ¿Cuál es el inconveniente de Bitris? Que a manera personal me parece mucho más complejo nosotros iniciar temas de este tipo de herramientas. Cuando uno utiliza Bitris, cuando ya uno conoce cómo funcionan estas herramientas y que de alguna forma ya sabe el funcionamiento, y ahí sí te puedes a Bitris, porque Bitris me parece mucho más completo realmente, con el tema de conexiones, con el tema de la utilidad, pero como les digo, como nosotros, la idea es que en estos procesos uno sea lo más simple posible. Bitris muchas veces no te da esa simpleza que uno necesita al inicio de estos procesos. Trello sí te da la simpleza, Odoo también te da esa simpleza. Bitris no, Bitris es mucho más elaborado, es mucho más de proceso, es mucho más de uno quitar, poner, buscar, filtrar, y eso de alguna forma a uno de pronto, a personas que apenas están iniciando el proceso, les queda full complejo ahí. Entonces, por eso uno recomienda interfaz que sean fácil. Bitris realmente a mí me gusta bastante.
¿Por qué les digo eso? Porque tiene varias opciones, pero eso pierde la simpleza de su funcionalidad. Asana es súper sencillo, muy parecido a Trello. Inclusive, Asana me parece que tiene mucho más funciones que Trello. Sin embargo, la diferencia entre Trello y Asana es que Trello es muy visual. Asana es muy, de pronto, muy serio, por decirlo así, en los temas de funcionalidades. Por ejemplo, en Trello, por ejemplo, hace 2-3 meses que estamos asesorando, hay una empresa que utiliza Trello y casualmente cuando la estamos asesorando ahí, encontramos que utilizaba Trello y ellos, por ejemplo, tienen las funcionalidades que eso es una empresa desarrolladora de soluciones tecnológicas y tiene presencia casi que en toda América, tanto Canadá, Estados Unidos, Latinoamérica, y ellos utilizan Trello para sus actividades, obviamente por las distancias de su personal, y ellos en Trello colocan logos a lo que utilizan inteligencia artificial porque tienen una solución allí y colocan ciertos stickers a las actividades que se necesitan desarrollos, por decirlo algo así, propios con una solución. Entonces, en Asana no te permite eso. Es decir, mientras en Trello tú puedes, inclusive ellos le colocan unos temas de vikingo. Entonces, cada actividad, el que tenga el vikingo azul, significa que van a utilizar la inteligencia artificial para desarrollar esa actividad. Lo que tenga el vikingo rojo significa que no van a utilizar la inteligencia artificial, sino van a utilizar otro sistema que ellos tienen. Entonces, cada actividad lo tienen con algunos stickers y los stickers nada más uno entra allí, mira el cuadro, mira el Kanban y mira la actividad. Y ya uno sabe, los que tienen los vikingos azules es porque lo van a desarrollar con la inteligencia artificial que tienen ellos. Entonces, muchas veces esas partes visuales le genera a uno rapidez de pronto en los trabajos. No es que tú tienes que decirle, ojo, para esta actividad, de pronto la parte tradicional es generar un cuadro donde hace el tema de actividad, uno le coloca al lado recursos a utilizar. Entonces uno coloca, digita o simplemente lo tiene que llamarlo y explicarle que esa actividad tiene que desarrollarlo con la inteligencia artificial o en su defecto con otra herramienta. Ellos allá, todos son muy dinámicos, pero porque ya tienen esa metodología allí implementada. Entonces, ellos simplemente manejan su tablero y la persona cuando entran a las 8 de la mañana que entran a trabajar, mira su tablero y él mira ya que las actividades con los vikingos azules todos tienen que utilizar inteligencia artificial y eso genera rapidez en los funcionamientos y en la operatividad del proceso. Entonces, eso nos genera Trello. Asana no. Asana el tema visual es un poco más compleja, pero allí nos genera otras actividades allí que compensan eso, pues que hace Trello bien. Asana es súper sencillo realmente, pero como les digo, en mi concepto, igual ustedes son autónomos, para iniciar utilicen Trello, que es lo más fácil que hay y es lo más de pronto para iniciar proceso, allí lo pueden hacer. Asana es muy parecido y bueno, y allí también tiene una funcionalidad. Está Redbook. El dashboard es full chévere, tiene Kanban, tiene un tema de timeline allí que nos permite a nosotros realmente en líneas de tiempo identificar temas de entregables, tiene el tema de pronto de reuniones, puedes programar reuniones, la interfaz es súper fácil realmente y allí, como les digo, si se dan cuenta, todo lo que les he mencionado tiene temas de Kanban y también manejan el tema de Scrum. Entonces, en ese sentido, Red Bull es una buena herramienta, realmente no es conocida. A nivel así local no es tan conocida. Bueno, pero también lo pueden utilizar como tal. Gantt termina siendo la herramienta de Google que tiene para, como project, al inicio les dije que estaba Microsoft Project. Bueno, Google tiene una herramienta que se llama Gantt, pero esa es pago. Anteriormente era gratuita. Ya en este momento te dan un tema gratuito al inicio, pero son creo que por unos días, por 30 días, ya después tienes que pagarlo. Tiene full similitud al tema de Project. Obviamente Project tiene otros resultados allí, otros análisis, pero Gantt es súper funcional, te permite trabajar colaborativamente, que eso lo tiene acá la herramienta, te da tu ruta crítica, te hace tu GAN, te hace tu presupuesto, te hace restricciones de recursos, tiene el funcionamiento es muy similar a Project. A diferencia de Trello, de Asana, de Redbook, que son Kanban, acá no utilizamos Kanban, acá simplemente es
de pronto actividades, recursos, costos, líneas de tiempo, que dependen de qué, y todo el tema allí también de rutas críticas. Entonces, Gantt tiene eso. Colaptive, realmente de las interfaces más chévere, por decirlo así, es esta. También, como les digo, allí tiene un tema de Gantt que puedes utilizar Kanban porque cambian de vista. Trello tiene el Kanban, también puedes cambiar de vista, pero generalmente allí lo que más se utiliza uno es Kanban. Este tiene también diferentes tipos de vista, realmente es muy fácil de utilizar. Y bueno, y allí obviamente Trello es mucho más visual que esta. Tienen funcionamientos muy similares como tal. Task Juggler realmente es de las más completas que hay, inclusive aquí poco conocida, pero obviamente esta como project es un descargable, ¿ya? Entonces, con esta herramienta realmente tienes que pagar, pero son descargables por equipos de trabajo. Entonces, no te permite temas colaborativos, pero en temas de gestión de proyectos es una de las mejores que hay. Si no estoy mal, es sueca o suiza, no recuerdo de dónde es, pero bueno, realmente es una herramienta que podemos de pronto en algún momento, para los que tengan proyectos de construcción, proyectos civiles, proyectos eléctricos, es muy buena. Y ya tiene paralelos con Project. Project es la conocida porque es la de Microsoft, pero esta es muy funcional en cuanto a temas de gestión de proyectos. Hay otra que no la menciono aquí, o no la mencionamos acá, que es Jira. Jira funciona muy similar a Trello y Asana. Jira es una herramienta también que uno utiliza, inclusive Jira, si no estoy mal, los mismos desarrolladores de Trello es de Jira, ¿ya? Y también de alguna forma tiene esta funcionalidad. Entonces, a grandes rasgos, realmente estas son las herramientas, pues que allí nosotros, las metodologías y herramientas que nosotros que de pronto podemos tener a disposición. El 90% son gratuitas, obviamente con unas ciertas características ilimitantes, pero son funcionales, ¿ya? Entonces, en ese sentido, nosotros podemos allí utilizarlas. Entonces, no sé si tengan dudas, si tengan inquietudes. Sé que el tema full nutrido realmente me hubiese gustado de pronto allí en la práctica utilizar algunos, pero realmente la charla estaba para 1 hora y cuarto, ya llevamos casi hora y media y bueno, y allí la idea es que por lo menos ustedes sepan que hay unas metodologías, que está Scrum, que está Kanban, que está Lean y que también algunas herramientas. La metodología obviamente es el conjunto de procesos o actividades que ustedes pueden tener y que de alguna forma van con base a unos objetivos y unos resultados que ustedes allí tengan planificados. Metodología y las herramientas son los medios que nosotros pues tenemos a disposición para poder operacionalizar esa metodología. Entonces, son metodologías y herramientas y la metodología es lo que uno recomienda que pueden implementar inicialmente para generar dinámicas de trabajo, pero que además de eso se vuelven operativas cuando uno implementa una herramienta y las herramientas que están en el mercado sugeridas son las que acá les presentamos, pero si quieren iniciar con algo que están súper crudo, empiecen con Trello, ¿ya? Entonces, no sé si tengan preguntas, si tengan inquietudes, si tengan de pronto consultas que hacernos, que aquí estamos pendientes referente al tema. Y antes que al tema de preguntas, recuerden que ahí nosotros vamos a planear otro taller donde sea mucho más práctico, pero en cuanto a herramientas, ¿ya? Y para que ustedes allí pues conozcan cómo es el funcionamiento y a ver si les es útil para sus empresas o para sus procesos como tal, ¿ya? Entonces, preguntas que tengan, pueden alzar la mano, pueden allí de pronto comentarnos que estamos aquí pues al pendiente de ustedes. Buenas tardes, señor Jonathan. Una preguntita. De todas las metodologías que usted nos dio a conocer en este momento, me doy cuenta que recalca mucho la Trello. Esa No, es una metodología que puede no. ser muy funcional para una empresa pequeña, para una pyme. Sí, sí, mire, ahí le hago una claridad. La metodología son Scrum y Kanban. Ya, Trello es una herramienta, Trello es una aplicación web. Ya, Trello es una herramienta. Entonces, para una pyme,
sí lo puedo utilizar. Y es súper funcional. Es súper funcional. Porque no es que la recalque, sino que muchas veces cuando uno está en estos escenarios, siempre algunos me preguntan, queremos iniciar, ¿por cuál iniciamos? Ya, nosotros como tal simplemente le ponemos un abanico de posibilidades y la empresa es la que decide, porque realmente uno no es que se case con una herramienta, porque yo no estoy de acuerdo en eso. Uno va conociendo y la que le es funcional uno viene y la coge. Pero, si a mí me preguntan o nos preguntan a nosotros cuál podemos empezar, de pronto puede ser Jira o Trello, pero en este momento, como en pantalla está Trello, pues utilicen Trello porque es la más fácil y la más intuitiva para iniciar este proceso. Ya después que ustedes tengan una dinámica de trabajo, ya cámbiense a un Bitris, porque en mi concepto, Bitris me parece mucho más completa. Pero obviamente para tú manejar Bitris tienes que tener un conocimiento previo y el conocimiento previo te lo puede dar Trello, que es un tema de interfaz mucho más rápido, ¿ya? Pero lo puedes trabajar. Ok, muchas gracias. De nada, a la orden. Antes les voy a compartir, perdónenme ahí la vida, les voy a compartir, por favor, el listado de asistencia. Ahí se los voy a compartir, importante que lo diligencien. Aquí se los voy a compartir, en el chat, en este momento. Ya lo habían compartido. Sí, gracias, Cari. Ahí está el listado de asistencia, diligéncienlo, por favor, y ahí les agradecemos mucho. Más dudas, más inquietudes, por favor. Ahí disculpen que me cogí un aguacero y, me han dicho, estoy todo mojado, pero por lo menos aquí estoy pues con ustedes referente al taller. Bueno, si no hay preguntas, inquietudes, nosotros... hay preguntas. Dígame. Buenas tardes, señor Jonathan, ¿cómo está? Bueno, mire, con relación a las diferentes aplicaciones de gestión de proyectos que usted nos explicó, bueno, usted nos hacía bastante, nos enfocaba en la de Trello, que es una aplicación o una gestión de proyectos un poco más sencilla. Pues nosotros que somos una MIPYME, nos gustaría pues tener esta aplicación porque tenemos la necesidad de poder integrar todos nuestros procesos. De hecho, o sea, de ver por lo menos en tiempo real información de cómo va una gestión con un cliente. Nosotros prestamos servicios, cómo va esa gestión con el cliente desde que nos contactamos con él hasta que ya facturamos y todo lo pertinente. Entonces, ¿cómo hacemos pues para que nos brindaran un poco más de asesoría con relación a esta aplicación? Ay, no escucho, no se escucha. Perdón, es que tiene el micrófono cerrado. Okay. Nosotros vamos a hacer un taller. Déjenme lo organizamos y allí le podemos explicar 2 o 3 de las herramientas, ¿ya? Se los explicamos y la idea es que ustedes puedan allí de pronto captarla rápidamente y después del taller ahí podemos organizar bueno, y ahí con base a la extensionista pues que usted tenga, ahí podemos dar alguna asistencia puntual referente a eso, ¿ya? Entonces, en una reunión nos conectamos y ahí le podemos explicar algunas cosas referentes al tema. Ya, entonces, con su extensionista, se acuerda una reunión, ¿ya? Y allí intervenimos el tema puntual. Okay. Ok, muchas gracias. No, Listo, dale, está bien. Bueno, si no hay más preguntas, más inquietudes, gracias por su asistencia. Allí espero que, bueno, que de pronto les sea útil lo que les compartimos y ahí esperen, seguramente en una semana y media dictaremos otro taller allí, creo que una semana, si no estoy mal, es la próxima semana, igual con tiempo, valga la redundancia allí, con tiempo le decimos, ¿ya?
La idea es generar talleres distintos para que ustedes conozcan realmente todo el tema digital, todo el tema de agilidad, todo el tema de pronto de metodologías, de herramientas, y ahí estamos al pendiente. Entonces, les deseo buenas tardes a todos. Ahí gracias por la asistencia y ahí estamos pendientes a nuestro próximo encuentro. Gracias a todos. Saludos. Muchas gracias, profe. Listo. A sus órdenes.